Un buen amigo alemán me regaló esta figura. Representa a un guardia de honor de la República Democrática Alemana. Estos guardias tenían que soportar estoicamente la curiosidad del público. La figura está a medio camino entre el clásico soldado de plomo y una figura de modelismo. Por lo tanto, tengo que hacerle un planteamiento no del todo realista que respete algo la esencia del soldado de plomo. De todos modos, es de las primeras figuras que yo voy a hacer, así que no tengo todas conmigo con el resultado que obtendré. Después de haber imprimado la figura en gris, comienzo a darle a aerógrafo un tono que me venga bien para hacer el uniforme. De entrada no elegí bien el color y después elegí la serie Model Color de Vallejo que no se aerografía demasiado bien. Tuve que andar jugando con las diluciones hasta que di con el punto bueno. Voy a comenzar con la cara, que creo que es la parte que me va a resultar más difícil. El tono base es una arena marrón, con la capa anterior bien seca. Le aplico un lavado con un color marrón rojo muy diluido en agua, para que vaya matizando y creando algunas sombras. Con un color sombra tostada doy el color base de las correas del casco y también la sombra de la zona de los ojos. Y el blanco de los ojos lo hago con un color hueso. Poco a poco voy sacando luces en la piel usando el color carne mate, muy mezclado con un barniz. Le doy un lavado con un rojo muy diluido en agua en las mejillas, en los labios y en los párpados inferiores. Y a pesar que un afeitado perfecto era obligatorio para estos soldados, también le doy con un azul muy diluido una cierta sombra de barba. En la más típica tradición alemana, para el casco uso un Feldgrau de Vallejo. A partir del gris base comienzo a dar pasadas sucesivas con un color blanco mezclado con un barniz mate para hacer la camisa blanca con su correspondiente modulación. Hago lo mismo con la corbata, pero ahora con un color negro, dando más pasadas en las zonas que van a quedar en sombra y menos pasadas las zonas más hacia afuera o más hacia arriba. Uso la misma mezcla con las botas. El acabado de las botas de los oficiales de Alemania Oriental no tenía ningún tono de color, eran directamente negras. Habrá que modularlas y cuando termine tendré que dejarla con un acabado satinado o brillo. Para el cinturón y las cartucheras comienzo dando una base de un color pardo oscuro para después comenzar a modular y a sacar luces poco a poco con pasadas sucesivas con un marrón rojo mezclado con un barniz mate. Y en cuanto al uniforme propiamente dicho, parto del gris base y poco a poco con un gris claro también mezclado con un barniz mate voy subiendo poco a poco las luces, las zonas que están en la parte superior y las arrugas que salen hacia afuera. Es un proceso lento y que voy haciendo usando la transparencia del color. Para el cordón y los botones uso un color acero. Os cuento un pequeño secreto. A la chaqueta le falta un botón. Uno de los momentos más comprometidos es pintar los parches de cuello, los parches en las mangas, el vivo blanco y las sombreras. No tengo demasiado pulso y no me voy a extender en este tema, más allá de decir que van pintadas en diferentes tonos de grises. La tradición del ejército de Alemania Oriental obligan a unas botas perfectamente limpias y para simularlo uso un barniz brillo. El arma ceremonial en los países del este es el SKS. SKS, Soviet Made Carbine. Un arma que se quedó rápidamente obsoleta, pero que por su estética se mantuvo en las guardias de honor. Para pintarla comienzo dándole una mano de un tono gris bastante oscuro que me va a servir para el pavonado del arma y también de base para los siguientes colores. Comienzo con la madera con un color de Vallejo, madera vieja, que me servirá como el tono de sombra.
Para las luces usaré el color arena iraquí y ya puestos le haré también algo del veteado de la madera. Por último pintaré la bayoneta con un color acero. No puedo decir que me encuentre satisfecho con esta figura. Es una de mis asignaturas pendientes, pero por lo menos he logrado hacer una que no me da demasiada vergüenza mostrárosla. Y además he aprendido mucho en el proceso.